amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y bueno, este es el primero de 3 videos relativamente cortos que me encargó Dalila desde Argentina porque quiere desarrollar unas capuchas para soldador que le encargaron. Entonces, como no sabe hacer los moldes, le vamos a ayudar a través de este video a sacar los moldes y también la confección de las capuchas. La capucha que vamos a confeccionar es la que ustedes ven ahí en la pantalla, pues está realmente sencilla, es como la capucha convencional que utilizan los soldadores, y no solo los soldadores, sino las personas también que se dedican, por ejemplo, al transporte de bultos, por ejemplo, como bultos de harina y esas cosas que pues quieren evitar que se les emugre la ropa y el cabello. Esta capucha tiene como particularidad que cubre prácticamente toda la cara, porque pues la idea es que encima de la capucha se coloquen las gafas de soldador y ya quede absolutamente protegido de las chispas y de digamos, la polución del proceso de soldar. Entonces, pues bienvenidos. Bueno, el molde de esta primera capucha consta de 3 partes. Básicamente es como la parte que cubre la cabeza, una parte pues que cubre los hombros y el cuello, y un fuelle que es el que le da amplitud pues al molde de la cabeza. Entonces vamos a trazar primero el molde de la cabeza. Para eso pues vamos a dejar aquí del borde del papel hacia adentro un margen de 3 centímetros. Este margen de 3 centímetros pues es el que vamos a usar luego para colocar el velcro para cerrar pues la capucha. De aquí vamos a construir un rectángulo de 30 centímetros de ancho por 36 centímetros de alto. Pues aquí están. Entonces, digamos que esto de acá va a ser el frente de la capucha, esto de aquí va a ser la parte posterior de la cabeza, esto va a ser la parte superior y esta de acá va a ser el cuello. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es subir de este vértice inferior 5 centímetros y marcar aquí 2 centímetros hacia adentro. Entonces, aquí serían 2. Y con esta regla de cadera vamos a hacer una semicurva para trazar lo que sería el cuello de la capucha, a la parte donde va pegada la parte de abajo. Desde este punto vamos a medir hacia adentro 4 centímetros hacia el frente y vamos a tomar esta distancia y dividirla en 2 partes. Esto me da 31, entonces tendré que poner acá a los 15 y medio un punto. Y con esta regla de tiro hago la curva de la parte inferior de la cabeza. Enseguida divido esta distancia en 3 partes. Tengo 30, o sea que voy a poner 10 aquí y 10 aquí. Y a partir de estos 10 voy a trazar una curva para unir este punto con la parte superior de la cabeza. O sea que aquí ya tengo la parte posterior. De esta esquina hacia abajo mido 7 centímetros y de este tercio también trazo una curva con esta regla que va a ser el frente de la cabeza. Esta es la parte de abajo de la cara. De aquí, desde este punto hacia arriba, tengo que medir 18 centímetros y marcar un punto. Desde ese punto mido 5 centímetros hacia adentro. Desde este punto mido también 5 centímetros hacia adentro y hago una línea de guía para poder trazar el orificio donde se van a ver los ojos. Entonces trazo esta curva así y a partir de este punto trazo también esta curva así con mi línea de guía. O sea que me va a quedar esto que es por donde se ve. Aquí va a estar la nariz
Esta parte de acá va a ser como la barbilla y esta parte de acá va a ser la parte del cuello y esto pues va a ser la frente. Entonces tengo como el molde básico de la capucha. Para poder colocar el velcro habíamos dejado ya estos 3 centímetros acá disponibles. Entonces sencillamente ampliamos la línea del molde y esto pues va a cerrar con el del otro lado y nos va a permitir proteger entonces la nariz. Entonces ese sería como el molde básico. Para trazar el fuelle tendremos que medir esta distancia que es el contorno del molde de la cabeza. Entonces se mide pues alrededor de 58 centímetros. Esos 58 centímetros pues los vamos a colocar en otro molde. Entonces aquí en este lado del papel vamos a trazar nuestro fuelle con 8 centímetros de ancho por 58 centímetros de largo. Aquí. Vamos a medir estos 58 y cerramos nuestro molde. Estos moldes, así como están saliendo, pues ya tienen el aumento para costuras. Entonces, cuando tengamos que cortar la tela, pues ya no vamos a tener que aumentarle nada al molde. Listo. Entonces, ahora vamos a sacar de aquí la parte de abajo que es como una falda circular. Esta es solamente la cuarta parte de lo que tenemos que cortar. O sea que con este molde lo vamos a colocar, vamos a doblar la tela, digamos, en 4 partes y vamos a sacar toda una circunferencia para que a la hora de colocarse la capucha cubra perfectamente los hombros y no le impida, digamos, levantar los brazos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es medir este borde inferior de la capucha. Entonces aquí nos da 26 centímetros y medio, pongámosle 27 y esos 27 los dividimos en 3,1416 que es el número pi, como habíamos hablado pues en los videos de las faldas circulares. Al dividirlo pues nos da 8.6. Esos 8.6 los vamos a medir desde acá, desde el vértice hacia abajo y a partir de ese punto vamos a medir 32 centímetros. O sea que más o menos la suma nos da 40.6. Entonces empezamos a medir 8.6, 40.6. Como este metro pues es más bien flexible, para que no se nos altere la medición, vamos a utilizar esta regla que es más rígida. Entonces lo mismo, 8.6, 40.6. La idea aquí siempre es verificar que esta rayita, que es el inicio de la regla, esté sobre este vértice rojo. Entonces, vamos a dibujar aquí y dibujar aquí. Y a cortar lo que viene a ser la parte de abajo de nuestra capucha. Entonces aquí es importante decir, pues como recordar que esto solamente es la cuarta parte del molde que tenemos que hacer. O sea que si aquí hubiera una parte igual y aquí otras 2 partes iguales, se vería como una circunferencia. Y es lo que tenemos que lograr, ¿no? O sea, si a la hora de cortar la tela nos da una circunferencia con un huequito y una abertura, pues está perfectamente bien hecho el molde. ¿Qué nos falta? Nos falta agregarle aquí los 3 centímetros que serían necesarios para colocar el velcro. Listo, entonces aquí ya le colocamos nuestros 3 centímetros para el velcro. Recuerden que como este molde se tiene que repetir 4 veces, pues la idea es que esto se doble para que no nos quede demasiado ancho y solamente, digamos, coloquemos este que es el que va a tener
el aumento para el velcro, enseguida 2 de estos así sin este aumento, y el último tiene que también tener su aumento para que este con el que quedó aquí puedan pegarse pues con florillero, ¿no? Bueno, listo el molde. Entonces recuerden, esta pieza se multiplica por 4 para lograr como una circunferencia completa. La capucha, nos falta recortarla, que es la parte como lateral de la cabeza, y el cuello, que es la parte central. Entonces, en el próximo video veremos cómo se corta y cómo se confecciona esta capucha. Y también veremos el tipo de material que debemos usar y algunos tips para cuando no tengamos alguna máquina, cómo podemos confeccionar esta capucha de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias por su atención y recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas.